Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este domingo y tenemos una hora de información para compartir con ustedes en la que vamos a presentarles algunos de los temas que nos parecieron relevantes en la semana que ha terminado. Estuvo de visita en Salta el escritor y periodista Ceferino Reato presentando un libro muy interesante referido al padre Mujica, aquel denominado primer cura villero, que estuvo muy ligado durante un tiempo a Montoneros, que después obviamente quedó más cerca de Juan Domingo Perón que de Montoneros, que terminó asesinado y que hasta el día de hoy hay un gran interrogante sobre quiénes son los autores y a quienes se apuntan, digamos, las responsabilidades por el asesinato del padre Mujica. Son los Montoneros por un lado, porque tenían un muy fuerte enfrentamiento, y por otro lado a la denominada AAA de aquel entonces, porque también en ese momento el padre Mujica tenía una muy fuerte enemistad y enfrentamiento con López Rega. Va a estar con nosotros charlando, nos va a contar un poco el contenido de este libro, pero vamos a analizar un poco aquellas épocas violentas de la Argentina, tumultuosas, y que indudablemente siempre es bueno tener una mirada en retrospectiva y con perspectiva de algunos acontecimientos políticos que sin lugar a dudas han dejado marcado estos años que tenemos nosotros en este momento, y los que por algunos más me parece vamos a tener que hablar o vamos a tener que seguir hablando de las consecuencias de aquellos tiempos, sobre todo cuando que desde el kirchnerismo, digamos, se ha reivindicado mucho lo que fue la lucha armada de Montoneros y de otros grupos guerrilleros, y cuando en este momento hay algunas acciones por parte de sectores cercanos al gobierno que reivindican lo actuado por muchos de los militares de la época de la dictadura. Así que bueno, esto cobra mucha vigencia, mucha actualidad, y es muy bueno que podamos tener esa mirada. Vamos a estar hablando hoy también de economía, por supuesto. Se ha conocido la semana pasada el índice de inflación, que estuvo en el 4%, pero también se han conocido otros datos, como los índices de la canasta básica, de cuánto necesita una familia mínimo para vivir por mes, una familia tipo. Se conocen también los índices económicos de qué está pasando con el tema de las ventas, de las actividades económicas en los distintos sectores, y va a venir un economista a acompañarnos para tener un poco más de información, desmenuzar y desglosar un poco todo lo que son estos números un tanto fríos y que, digamos, se convierten en realidades cotidianas cuando tenemos que salir todos los días y enfrentarnos con las calles y con los precios fundamentalmente. Y va a venir hoy un abogado a acompañarnos porque se ha conocido cómo va a ser la integración del nuevo tribunal de impugnación en el caso de las turistas francesas. Hay que recopilar un poco todo lo que han sido los tiempos de una causa controvertida. El tribunal de impugnación que condenó a Santos Clemente Vera tuvo que, digamos, dar por tierra todo lo actuado a partir de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazaba todo lo actuado por ese tribunal, porque no tenían competencia para actuar como lo hicieron, y porque, bueno, obviamente que hubo algunos errores graves en el proceso, como, por ejemplo, no concederle la posibilidad de defenderse a Santos Vera, una cosa bastante inconcebible. Bueno, esos dos jueces fueron absueltos, para ponerle una palabra liviana, por el jury de enjuiciamiento, a pesar de todo lo que la Corte Suprema de Justicia mostró como mala praxis de estos dos magistrados. Hablamos de Arias Nayar y de Martínez Bonari. Han sido designados los dos nuevos jueces del tribunal, que van a actuar no en un nuevo juicio, sino en una nueva instancia de ese cuestionado juicio y cuestionada investigación e instrucción de la causa en el caso de las turistas francesas. Va a estar un abogado con nosotros hoy para que conversemos sobre este tema. Así que a todos, buenas noches, gracias por estar ahí, bienvenidos.
Bueno, en estos tiempos de tensión y de convulsión política también en la Argentina, se está discutiendo y se sigue discutiendo, yo le diría con bastante virulencia y como si tuviéramos acontecimientos recientes. Se ha estado hablando y mucho, obviamente, en estos últimos tiempos, sobre todo a partir del cambio de gobierno, de todo lo que pasó en los años 60 y 70, en esos violentos años 60 y 70 de la Argentina. Y me parece que con estas miradas distintas que tienen tanto los gobiernos anteriores, los gobiernos kirchneristas que han pasado, como la mirada que por lo menos parte de los sectores que hoy gobiernan la Argentina tienen respecto de aquellos tiempos, sobre todo de la actuación de Montoneros, de otros grupos guerrilleros, de lo que fueron los gobiernos peronistas de ese entonces, y obviamente la posterior dictadura militar, ha dejado y obviamente deja en el ambiente como debates, yo le diría, que cobran cierto vigor. Y me parece que la aparición de un libro, como es el que tiene como nombre Padre Mujica, que es del periodista y escritor Ceferino Reato, que estuvo en Salta para presentarlo en la semana que ha terminado, me parece que tiene una actualidad interesante. Así que estuvo charlando con nosotros en el programa de radio, en Profesional Radio, y nos parecía interesante poder compartirlo con ustedes en este programa, a esa charla con el escritor y periodista. Así que los dejo para que compartamos esta interesante conversación que hemos tenido respecto del libro y de aquellos tiempos, obviamente. Tengo más. Empecé hace tiempo ya con un libro, Operación Traviata, sobre el asesinato de Rucci, que era un líder sindical peronista del el secretario general de la CGT, en el 73. Y después seguí con varios otros. Bueno, hay un auge de libros de esta época. ¿Se puede hablar de un auge de libros o de revisiones o por lo menos dejar plasmados en libros este tramo de la historia argentina? Claro, los 70 es uno de los temas ya de lo que sería en el negocio editorial sería la no ficción, digamos. Los 70 es como un subgénero aparte. Hay muchos libros sobre la dictadura, la AAA, también menos sobre las guerrillas, y yo me he dedicado bastante a ese periodo de auge de las guerrillas, entre el 73 y el 76, que hubo 4 gobiernos constitucionales del peronismo. Al principio se habló mucho, los libros eran más sobre la dictadura a partir del 76, pero menos sobre las guerrillas. A mí me parece que todo forma parte de la década de los 70. Y este libro, Padre Mujica, también nos permite comprender los 60, que fueron clave en la violencia guerrillera de los 70 y en la contraviolencia, digamos, de la derecha, de los militares, de las dictaduras. Bueno, en este caso te enfocás en el Padre Mujica, que fue una figura central, y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuánto tuvo que ver en la formación de Montoneros el Padre Mujica y cuánto tuvo que ver o si no tuvo que ver? No, tuvo que ver mucho, como tantos otros curas progresistas. En los 60 aparecen los curas para el tercer mundo, que eran los curas de izquierda o curas progresistas, y son muchos en la Argentina, tanto que forman un grupo de clérigos, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que llegó a ser muy, muy influyente, tanto dentro como fuera de la iglesia. Tuvo su auge a partir del 66, 67, hasta el 73, 74. Y en ese marco se recortaba la figura de Mujica porque era naturalmente el rostro más conocido, la persona más famosa, precisamente porque él era muy carismático, tenía un gran sentido del humor, era muy apasionado y era muy polémico, y tenía una gran pinta de galán, y por lo tanto iba mucho a la televisión
y la gente lo conocía. ¿Se puede hablar del primer, digamos, mediático de lo que hoy consideramos, digamos, no mediáticos en términos de fama o de farándula, sino de la utilización de los medios de comunicación, digamos, de la forma que más o menos la conocemos hoy? El primer cura mediático seguro era una de las personas más conocidas cuando fue asesinado en el 74, a la salida de la iglesia. Además de su porte de galán, su historia personal, porque él era un retoño, un hijo de la élite porteña, de un hogar antiperonista, gorila, como se dice, se decía antes y se dice ahora, que de pronto se hace peronista, se toma los hábitos, deja, digamos, una vida cómoda y decide dedicarse a los más pobres en la Villa de 31. Es toda una conmoción. ¿Ese primer cura villero? Sí, había otros, pero como él atrae los reflectores de los medios a las villas y de los medios de la gente, y entonces es considerado el primer cura emblemático de las villas, el primer cura villero. Había algunos antes, pero él es el más famoso. Esta condición de aristócrata, para decir de alguna manera, ¿cómo termina después, digamos, su historia al serse peronista, al involucrarse en Montoneros? Digamos, ¿qué pasa en su relación con la aristocracia porteña? Es muy curioso porque él sigue siendo muy amigo de su papá, a pesar de que terminaron enfrentados ideológicamente. Pero, si bien la grieta era profunda, él tenía la sabiduría de no mezclar la política con la familia, los afectos, y él siguió siendo amigo de sus amigos de la clase alta, tanto es así que tenía un equipo de fútbol y seguía jugando con ellos, y en ese equipo que se llamaba La Bomba, porque a él le gustaba mucho el fútbol, era de Racing, y además de practicarlo, entrenaba como un futbolista profesional. Sus amigos eran Anzorregui, qué sé yo, todos esos apellidos, Becar Varela, de los vecinos de él, porque vivía en la calle Arroyo, al 800, que es un lugar muy aristocrático, y en Gelioves después, al 2200 lo mismo, muy cerca del Retiro Pobre, que era de la villa, pero claro, nunca iba a la villa, la conoció después siendo cura. Y él es muy importante en el surgimiento de Montoneros, que fue uno de los grupos guerrilleros más importantes, porque él tenía como discípulos en la Acción Católica a Mario Firmenich, futuro jefe de Montoneros, y a otros líderes que después fueron montoneros, y fue uno de los curas que llevaba a estos jóvenes de relativamente buena posición social, a ver la realidad de los pobres en esos campamentos que organizaba al interior de Salta, pero también sobre todo del norte de Santa Fe, Santiago del Estero, y en uno de ellos, en el 65, él se muestra convencido de que las armas es la única salida de esta situación. ¿Influye él sobre Firmenich? Influye totalmente sobre él y sobre muchos otros líderes, él y otros. Y esto es algo que a la Iglesia Católica le cuesta reconocer, pero hubo un ala de la Iglesia, el ala progresista, que fue decisivo en la aparición de Montoneros, así como hubo otro ala de derecha que fue decisiva en la bendición, digamos, de las dictaduras, de Onganía, pero también la de Videla. Él empieza siendo peronista y después, digamos, se hace montonero. No, él empieza siendo conservador. Sí. Conservador, después se hace peronista. Él fomenta la guerrilla, pero no se hace formalmente guerrillero, ni toma las armas, ni mucho menos, sino que después se va separando de las guerrillas, aunque las comprende y yo diría las justifica hasta el 73, como pasó con tantos otros curas, y comparte la sociedad que dice, bueno, el peronismo está proscripto, hay dictadura militar, no hay otra salida que tomar las armas, pero eso hasta las elecciones del 73, donde el peronismo deja de ser proscripto y gana las elecciones y Perón vuelve. Hasta ese momento hay mucha gente que respalda a las guerrillas, que eso es también importante tenerlo en cuenta,
porque los guerrilleros no fueron extraterrestres que surgieron así sin apoyo popular. No, tenían su apoyo. No todos, ni mucho menos. Pero había gente que decía, bueno, está bien secuestrar a Aramburu. Aramburu, en el 70 marca el bautismo de fuego, digamos, el nacimiento de Montoneros. ¿Qué pasa en la relación? Y la gente, hay gente que está de acuerdo con eso, y los sacerdotes progresistas del tercer mundo también lo avalan, incluso con un comunicado. ¿Qué pasa con la relación de Perón con los montoneros desde el inicio hasta el quiebre de las relaciones? Claro, al principio él lo fomenta, le da mucho aire, lo considera su juventud maravillosa, pero después en el 73, cuando gana las elecciones, él ahí comprende que estos muchachos, que habían sido sus muchachos, están decididos a seguir las armas, a seguir con las armas hasta tomar el gobierno e instaurar el socialismo o el comunismo. Porque los guerrilleros ya habían hecho también una evolución del peronismo hacia el marxismo y ya no se iban a detener con Perón acá, con Perón en el gobierno. Al contrario, ellos iban a seguir. Y era la política que tenía Firmenich y demás. Perón estaba en contra, obviamente, se pelea con Montoneros y Mujica queda del lado de Perón, enfrentado a Firmenich, tan enfrentado que según él testimonia, y hay testimonios, le dice a varios, estoy muy condenado a muerte, y quienes me condenan son Firmenich y Quieto, que era otro jefe montonero. Poco después lo asesinan. ¿Qué relación tiene con el Che Guevara? Bueno, él era un admirador del Che Guevara, muy admirador. Y siente mucho su muerte, la admira todo a Camilo Torres, el cura colombiano, que también muere guerrillero, y al Che Guevara, por sobre todo, como toda esa generación, yo diría, ¿no? ¿Qué condiciones existían en el momento del asesinato del padre Mujica y, digamos, hacia dónde se centran las miradas de la responsabilidad de ese asesinato? Bueno, hacia Montoneros, porque él estaba muy peleado con Montoneros y había dicho a varios que lo estaba condenado a muerte por Montoneros. Tanto así que Jacobo Timerman, gran periodista, fundador y director de La Opinión, escribe en primera plana, a los 3-4 días del asesinato, o describe, mejor dicho, su último encuentro con Mujica, que además escribía también, era muy activo, ¿no? Y escribía en La Opinión, en otros medios. Lo había visto la semana anterior y le había dicho, estoy siendo condenado a muerte por Montonero, estoy muy peleado con Firmenich. Lo escribe valientemente. El juez que estuvo a cargo al principio de la instrucción de la causa lo llama a declarar. Timerman ratifica todo, pero después la justicia no investiga nada. Es decir, las primeras miradas fueron hacia Montonero. El nombre de la AAA, es decir, de la derecha peronista, recién aparece en el 84, con un testimonio que después se comprobó fue un impostor. Pero tengamos en cuenta que cuando a él lo asesinan, el 11 de mayo del 74, el presidente era Perón. Después, el juez Ollarvide, juez famoso en su momento, durante el kirchnerismo, va a editar muchos testimonios hasta que encuentra un testigo que se desdice de lo que había declarado durante 37 años y dice no, lo mató la AAA. Y dictamina, sin ningún valor, porque ya estaban todos muertos, dictamina Ollarvide que había sido la AAA. Yo cuestiono bastante esa hipótesis, o esa tesis, digamos, ya de Ollarvide. Y además hay que tener en cuenta que si lo mató la AAA, en aquel momento el presidente era Perón. Es decir, Perón, de última, fue el responsable de la muerte de Mujica, lo cual es un absurdo porque Mujica era uno de los grandes defensores de Perón. ¿Qué pasó con Montoneros? ¿Hubo expresiones por la muerte de Mujica de Montoneros? ¿Ninguna? ¿Qué pasó con eso? Al principio es raro lo que pasó porque Mujica fue asesinado un sábado. El domingo el diario de Montonero, que se llamaba Noticias, prácticamente no le da bolilla al hecho, siendo que Crónica, La Prensa, Clarín, todos destacaron porque era una de las personas más conocidas de la Argentina, ¿no? Y además cómo lo matan a la salida de la iglesia
en la puerta, en la vereda, después de haber dado misa, ¿no? Pero ya el lunes después corrigen la mira porque realmente habían tomado una decisión equivocada que hacía acrecentar las sospechas de la autoría de Montoneros, y a partir del lunes posterior empieza ya un despliegue. Firmenich firma 4 notas seguidas explicando que ellos no habían sido, culpando a la derecha. ¿Reivindica la figura? Sí, reivindica parcialmente, porque también reconoce que que estaban muy distanciados. Pero, según Firmenich, era un distanciamiento, digamos, táctico, no estratégico, y por nada iban a matar al cura con el cual habían sido tan amigos, ¿no? ¿Qué elementos determinan este vuelco de él hacia Perón y rompe con Montoneros, además, digamos, de la pelea Perón-Montoneros, obviamente? Bueno, el mismo argumento de Perón, que mientras el peronismo estaba proscripto y los militares estaban en el gobierno, después de un golpe de Estado, en una dictadura, era lícito tomar las armas. Pero después, no, porque el pueblo ya se había expresado. Y en cuanto al socialismo, el socialismo en la Argentina era el peronismo. No podía haber otro porque el pueblo era peronista. Es decir, los argumentos eran bastante básicos, pero eran los mismos de Perón, y eran los mismos de Mujica, y en general eran los mismos de todas esas personas que habían apoyado a la guerrilla hasta el 73, pero de que después dejaron de apoyar. Las investigaciones extrajudiciales, digamos, las investigaciones de la prensa y de cualquier otro tipo, ¿hacia dónde se dirigieron? ¿Qué pasó? Y, digamos, hoy, visto desde esta perspectiva ya prácticamente histórica, ¿qué se puede determinar? Bueno, yo creo que hoy por hoy, a ciencia cierta, no se sabe bien quién lo mató, no hay pruebas contundentes. Pudo haberlo matado Montoneros, también la AAA, porque él se había peleado con López Rega. Puede haber sido uno u otro, no se sabe bien. Curiosamente, es un caso donde la víctima era peronista y los victimarios también lo fueron, ¿no? De derecha o de izquierda. Eso es lo que se puede determinar hoy. Va a ser difícil comprobar quién lo mató, pero siempre hay que estar abierto a todas las posibilidades. Visto en perspectiva histórica la figura de Mujica y su rol en la iglesia, lo que estamos viendo que pasa hoy con la iglesia, ¿qué tipo de influencia puede haber tenido o puede haber dejado? Bueno, mucha la influencia, porque él es considerado, como decías, el primer cura villero, la figura más emblemática. Para los curas villeros es siempre una fuente de inspiración. Siempre está el debate dentro de la iglesia si fue un mártir o no. Creo que en el libro queda claro que no fue un mártir, o que no fue asesinado en defensa de la fe. Pero bueno, hay algunos que piensan que sí, y ese es un debate pendiente. Creo que en este momento la iglesia, la estructura jerárquica de la iglesia está tratando de encauzar mejor, o institucionalmente, digamos, a los curas villeros, y lo está logrando con el nuevo arzobispo de Buenos Aires y con la promoción de uno de los principales curas villeros a un puesto importante dentro del arzobispado. Y eso creo que es una directiva del propio Papa Francisco, que me parece que consideraba, y yo creo correctamente, que algunos curas villeros se habían salido un poquito de madre, especialmente el año pasado, cuando participaron bastante activamente de la campaña electoral de un candidato de masa, o por lo menos contra Milei. Y eso no está bien hacerlo, no es bueno para nadie, especialmente para los feligreses. Además no es el papel de los curas. Los curas tienen que ser curas. Bueno, lo vamos a dejar ahí y lo leeremos el resto en el libro, y seguramente nos vamos a contactar. Después de leer el libro nos vamos a poner en contacto para que podamos ir un poco más allá. Muchas gracias. Al contrario, Seferino, gracias por venir. Por favor. Hasta luego.
Le contábamos en el inicio del programa que se ha conformado un nuevo tribunal de impugnación en el caso de las turistas francesas y nosotros queríamos ver qué mirada tienen desde el lado de uno de los más afectados en esta causa, a quienes en algunos casos hemos considerado como la tercera víctima de este caso, que es Santos Clemente Vera. Y estamos hoy con la posibilidad de hablar con su abogado, el doctor Roberto Reyes, para ver cómo están viendo ellos esta instancia y la conformación de este nuevo tribunal y con qué expectativas están mirando todo esto. Así que, doctor, le agradezco mucho haber venido. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. El agradecimiento es mío por dar esta oportunidad. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está viendo la integración de este tribunal? Por empezar, lamentablemente debo confesar que estamos un poco sorprendidos por nuevamente la demora en que incurre el Poder Judicial. No nos olvidemos que Vera salió en libertad en diciembre. Estamos recién en agosto y recién se logró conformar el Tribunal de Impugnación. Han pasado muchos meses. ¿Y qué argumentos o qué pretextos o qué se dice que pasó o no se dice nada? En primer lugar llegó la Corte de Justicia preparó la instrumental correspondiente y se emitió al Tribunal de Impugnación el expediente. Obviamente debieron excusarse los doctores Luciano Martini y Aquemeye porque tuvieron alguna actuación dentro del expediente, lógicamente correspondía. También lo hicieron el doctor Molinati y el doctor Armiñana. Y bueno, empezó a dilucidarse la cuestión acerca de si era factible hacerse lugar a estas excusaciones o no. Y bueno, luego en transcurso de un cierto tiempo, el 14 de agosto de este mes, empieza definitivamente a constituirse el tribunal conformado por los doctores Ezequiel Molinati, el doctor Armiñana y la doctora Solórzano. Esos son los tres miembros actuales del tribunal que van a decidir la cuestión. Bien, ¿y cuáles eran las excusas que habían puesto que se las rechazaron? Participaciones dentro del expediente, en algunos casos más intensas que en otras. Entiendo que ha sido adecuado el pronunciamiento en el sentido de que solamente se aceptaron 2 excusaciones y no las 2 restantes. Bien, ¿qué expectativa le genera esto? Expectativa, justamente ese es el término. La defensa está expectante sobre el movimiento que va a encarar el Tribunal de Impugnación. Tenemos claros nosotros los argumentos de la defensa, llegado el momento lo vamos a ofrecer. Indudablemente tenemos que esperar en primer lugar el paso que va a dar el Tribunal de Impugnación al respecto. Obviamente que el Tribunal de Impugnación, de acuerdo a mi humilde criterio, en primer lugar tendría la posibilidad de anunciar un nuevo juicio remitiendo el expediente a otro tribunal de juicio, no ya a la sala que intervino, que era la sala número 2, y en otras circunstancias podría quizás hacer referencia al famoso principio constitucional del plazo razonable, o el derecho que tiene una persona de dar por concluida una persecución penal por el transcurso del tiempo. En estos últimos casos entiende la defensa que se ajusta perfectamente la cuestión al señor Vera. Ciertamente que hace 13 años que se produjo el hecho y aún Vera no logra determinar cuál es su situación procesal. ¿Y esta figura de persecución usted entiende que aplica en el caso de Se aplicó, Santos Clemente Vera? Constitucionalmente sí. Se aplicó porque tiene un basamiento también constitucional. Está consagrado específicamente en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo número 14. Ambos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional porque así lo reconoce la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Bien. O sea, es un derecho de defensa. Bien, ¿la Corte podría haber dispuesto un nuevo juicio o lo tiene que hacer este tribunal? Lo tiene que hacer el tribunal. El tribunal. Sí, porque ordenaba la Corte de Justicia de la Nación que se remite el expediente al tribunal de origen. ¿Y usted cree que eso sería lo correcto? ¿En un nuevo juicio? No, yo creo que sea. Yo creo que tiene plena vigencia el principio que estoy anunciando. ¿Por qué? Porque este principio nace como la necesidad de dar contención a la actitud represiva del Estado durante años. Y justamente porque es tan prolongada
esta investigación que afecta directamente la libertad individual de Vera. Vera no puede considerarse libre porque está sujeto a un proceso, o sea que no puede transitar libremente porque está a la expensa de una futura convocatoria judicial con el daño psicológico que eso le provoca. Un daño psicológico tremendo porque no puede hacer uso del primer y más elemental derecho que tiene una persona, que es la libertad. Y a su vez también se empieza a diluirse, para mí, la figura de la legítima defensa en juicio, porque los testimonios ya se han diluido, algunos habrán quedado en el tiempo, quizás algunos testigos lamentablemente no están ya con nosotros, la memoria de otros ya fracasó o caducó, o sea, circunstancias tras las cuales ya no se puede reproducir los hechos que se produjeron hace exactamente 13 años. Si este tribunal dispusiera un nuevo juicio, ¿disponen ellos qué sala se hace cargo del juicio? ¿O quién obviamente que tiene que entrar en un sorteo. Reglamentariamente correspondería al tribunal de juicio número 3. Bien, eso es lo que correspondería. Eso es lo que correspondería. En este caso, digamos, el hecho que se trate todo con un proceso de instrucción y de investigación que están bastante viciados o cuestionados por lo menos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se ve esto desde la defensa de Santos Clemente Vera? Los defectos de la investigación no pueden ser imputados a Santos Vera, tampoco la demora. Aquí claramente desde un principio se dijo, la defensa lo dijo, que en los primeros albores de la investigación se ha cometido un serio error. Se ha buscado culpables y a partir de los culpables se han buscado las pruebas. Toda investigación tiene un origen absolutamente distinto. Se buscan las pruebas y a través de las pruebas encasilladas entre sí se llegaría a un sospechoso. Esto al hacerse al revés, al encontrar un culpable y al pretender demostrar la culpabilidad a través de medios, se produjo este desmadre. Claro, aquí se invierten las causas, digamos. Se invierte el desarrollo de la investigación. Claro, pero además, digamos, no se cumple con aquello tan básico que es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, digamos, fue al revés. Nunca se cumplió. Ese principio permanentemente, es verdad, ha sido denostado no solamente en causas, sino en otras. Se ha aprovechado exageradamente la aplicación de la prisión preventiva, que es un remedio excepcional y que justamente está imbuido por el principio de inocencia, y no es así. Lamentablemente los tribunales tienden a ser bastante rigurosos en cuanto a la aplicación de este principio, que le digo es absolutamente excepcional. ¿Usted comparte el criterio para quienes denominan que Santos Clemente Vera es un perejil, lo que se utiliza en la terminología, digamos, en estos casos? Yo creo que es un inocente que ha sido maltratado por la investigación judicial. No creo que haya tenido la justicia intención de culparlo sí o sí, sino lamentablemente ha incurrido en un error en la búsqueda de la verdad real de los hechos. ¿Qué le va a plantear la defensa de Santos Clemente Vera a este nuevo tribunal? Por ahora vamos a estar expectantes porque el movimiento lo tienen que hacer ellos. Y en función de lo que hagan, nosotros arbitraremos los medios tendientes siempre a demostrar la inocencia y a darle debida protección jurídica al señor Vera. Porque, digamos, lo que pasó con el anterior tribunal, en todos casos, es que no hubo ni siquiera debido proceso, ¿no? Me parece, en el caso del tribunal anterior, que condenó a Santos Clemente Vera. No, porque hay un derecho cabal que le corresponde a todo acusado, que es la de ser escuchado por el tribunal. No fue escuchado y se lo penó una pena tan gravísima como es una pena de prisión perpetua. Lamentable realmente. Es un error muy grosero. ¿Tiene, digamos, expectativas? Le preguntaba por las expectativas hace un rato. En este caso le pregunto, ¿es un poco más optimista? Totalmente. Tenemos tranquilidad y optimismo. Y estamos seguros que lo vamos a defender adecuadamente, a ver, como lo hicimos a través de 13 años en forma continua. Bueno, Vera estuvo con nosotros el otro día aquí y me llamó la atención que nos dijo que nunca tuvo ni le ofrecieron contención psicológica. Me llamó mucho la atención eso. Pasa que fue muy duro el tema porque directamente lo catalogaron como una persona culpable y ha sido muy difícil y es muy difícil cambiar ese error. Yo creo que la mayor parte de la sociedad tiene claro que Vera es inocente, pero siempre hay un resabio en el sentido de que están tratando de quebrarlo de uno u otro modo. No lo hicieron ni lo van a hacer
porque durante estos 13 años jamás se quebró. Imagínense lo trágico de una persona que ya está absuelta por un principio, por la duda, y de repente, en horas, aparece nuevamente detenido con una condena de cadena perpetua sobre su cabeza. Y lo duro que ha sido para la defensa tratar de revertir esta situación cuando la justicia no la pudimos lograr localmente, sino que tuvimos que recurrir a la instancia definitiva, a la Corte de Justicia de la Nación, donde sí recién fuimos a oír. Que también demoró, ¿no? Sí, Sí, también tomó demoró, su tiempo. ¿no? Y esta demora son parte justamente de la violación al principio del plazo razonable. Y dése cuenta que estas demoras no le pueden imputar a Vera, porque nunca fue prófugo ni nada por el estilo. Vera estuvo a derecho, esperando, y sigue esperando la voz de la justicia. Le agradezco mucho haber venido, doctor, como siempre, muy amable. Yo a usted le agradezco porque mantiene viva esta injusticia de veras, sinceramente. Al contrario, gracias a usted por venir, hasta cualquier momento. Enseguida volvemos y vamos a estar hablando de economía. Se han conocido los índices de inflación y todo lo que eso termina disparando como análisis lo vamos a... Bueno, la semana pasada me tocó entrevistar al economista Valeriano Kolke y les tengo que confesar que en la radio, ¿no?, en Profesional, y me anticipó todo lo que después se terminó cumpliendo en la semana que terminó. La inflación, lo que iba a pasar con el dólar, así que lo hemos traído hoy. Yo no sé si en calidad de economista lo hemos invitado o en calidad de oráculo, ya no sé. Así o que, de mago. ¿Cómo estás, Valeriano? Bien, gracias por estar aquí como siempre, muy gracias amable. por la invitación. Bueno, contame cómo has visto la semana que terminó, el índice de inflación y todo lo que esto ha disparado. Bueno, el índice de inflación se mantuvo en el 4%. Porque ¿Eso hubo... qué es? ¿Es bueno, es malo, es bajo? No es más bajo que el mes pasado. El mes pasado fue el 4,6. Ahora bajo. Pero les pasa que se esperaba un 3,96, 3,90, ¿me entendés? Pero es como si vos vas a comprar, te dicen 19.999 y son 20.000 pesos, sí, ¿me entendés? Porque sí, no te dan es el como una vuelto. oferta, digamos. Claro. Sí. Bueno, esto se va a dar, y además no te olvides que hubo aumento de tarifa, hubo aumento de prepaga, hubo aumento de combustible, y todo eso evidentemente impacta en el nivel de precio. Además, vos fíjate que la inflación núclea fue baja. La inflación núclea es aquella que no tiene en cuenta ni los controles ni la estacionalidad. Entonces, además, vos fíjate que en estos últimos días de julio hubo aumento de todo lo que es tomate, lechuga, todo eso aumentó. Bueno, evidentemente eso impacta, no impactó mucho como se esperaba, pero el nivel del 4%, si bien es cierto, en comparación con los vecinos una variedad, pero en comparación con lo que veníamos teniendo, es un triunfo del gobierno en este momento, ¿no es cierto? Bueno, habrá que ver. Lo que pasa que esto es como vos cuando estás excedido de peso y querés bajar de peso, los primeros 10, 15 kilos los bajas rápido, después te va a costar bajar un kilo, 2 kilos. Está exactamente lo mismo con la inflación. Bien, ahora el tema es, digamos, creo que no hay nadie que no esté, digamos, de acuerdo con que bajen los índices de inflación. Lo que se discute es a qué precio. Digamos, el precio del aumento del índice de la pobreza, de desempleo, etcétera, etcétera. Digamos que ¿qué pasa con este costo que tiene bajar la inflación? Bueno, no te olvides vos que todos los indicadores que salieron de la UCA y de UNICEF son correspondientes al año anterior. Ahora vamos a ver en septiembre el semestre de este gobierno. El otro fue del año anterior. Pero no te olvides vos, ¿no es cierto?, que si vos pagabas 2 pesos la luz, 2 pesos el gas, 2 pesos el agua, te sobraba plata para consumir en otras cosas. Ahora, cuando tenés que entrar a pagar los valores reales, no te queda la diferencia de precio. Entonces, ¿eso qué hace? Que baja el consumo, y al bajar el consumo, impacta en la actividad productiva. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el empresario? ¿Para qué voy a producir si la gente no consume? Por un lado. Y por otro lado, la gente también generó un cambio cultural, porque la gente dijo, yo no voy a pagar lo que me quieren cobrar, se han pasado de mano, digamos, en la suba de precios. Y ahora los empresarios van a tener que adecuarse a la nueva situación, porque nosotros estábamos acostumbrados a una economía permanente déficit.
se emitía para financiar el déficit, después se retiraban los fondos, se creaban las LELIQ, ¿no es cierto?, para sacar tantos pesos de circulación. Bueno, y ahora hay un superávit de prácticamente 6 meses que llevamos superávit y nos tenemos que acostumbrar a una economía con superávit y no con déficit como era antes. ¿No es cierto? Bueno, y esto evidentemente, la economía, si bien es cierto, hay una recesión, se estancó la recesión y hay algunos sectores que entraron a moverse. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la minería, ¿no es cierto?, el campo, a pesar, digamos, de la caída de los precios internacionales de los commodities, como por ejemplo la soja, el tema de producción de gas y de petróleo, también aumentó la producción, se está recuperando, no a los niveles de antes, pero empezó a moverse un poquito el tema de los automotores. Lo que pasa que en el general... Hubo como un aumento de patentamientos considerable. No, hubo en relación a otro año, sí, fue mucho menor, pero en relación a lo que veníamos, porque no te olvides que esta recesión viene desde septiembre del año pasado prácticamente. Sí. Ahora se entró a mover un poquito más. Pero bueno, no es lo esperado, pero es tiempo al tiempo, como quien dice, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora hay que esperar también. Vos fíjate la presión que tuvo el gobierno para devaluar y no devaluó ni va a devaluar, porque ese devaluar es para beneficio de algunos, pero en perjuicio para el resto de la sociedad, para el resto de la gente. Además, vos fíjate, al bajar la cotización de los dólares financieros, la brecha se achica con el dólar oficial y evidentemente no hay ni insinuación de devaluar. Además, no te olvides que ahora en septiembre es muy probable que ingrese mucho dinero a la Argentina. Tenés el blanqueo de capitales, que el gobierno espera en 30.000 millones de dólares de ingreso, del blanqueo de capitales. ¿Eso es una estimación posible o es una estimación demasiado optimista? Mirá, yo creo que si ingresan 15.000 millones de dólares hay que hacer una fiesta para festejar, porque veníamos de dólares negativos de la reserva, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tenemos 2 o 3 mil millones de dólares negativos todavía en la reserva, pero se recuperó bastante. Entonces eso va a ayudar muchísimo. Ahora, el blanqueo necesita de expectativas y confianza, fundamentalmente. Claro. ¿Crees que están dadas las condiciones? ¿Hay un escenario de confianza como para...? Hasta ahora sí, porque bajó el riesgo país, lo que la autoridad había subido el riesgo país porque quedó la incertidumbre si la deuda cuasi fiscal que tenía el Banco Central se la pasó al Estado, al Tesoro, si iba a estar en condiciones el Tesoro de cumplir. Eso por un lado. Además impactó, ¿no es cierto?, no de mucho lleno en la Argentina, el tema que hubo en Estados Unidos, en Japón, en todo el famoso lunes negro de la otra semana. ¿No es cierto? Bueno, si bien es cierto en la Argentina no impactó nada, porque Argentina prácticamente está fuera del mercado financiero, porque evidentemente... tiene que pagar la deuda, ¿no? La crisis que tenemos ayudó a que no impacte tuvimos suerte, ¿no es cierto?, de que eso no impactara en la Argentina. Por otro lado, el gobierno decidió no tomar crédito, a pesar de que, como hay una presión para salir del cepo cambiario, el gobierno entró a negociar con el Fondo Monetario, a pesar de todos los ajustes que hizo y cumpliendo, y está demostrado, y hay superávit. Así todo el Fondo Monetario dice, vamos a esperar, que sea. En cambio, cuando estaba el gobierno anterior, no cumplían con los parámetros que se habían comprometido y le daban lo mismo plata. Pareciera ser que el Fondo Monetario es peronista, o no sé, kirchnerista, no sé, dan impresiones. Bueno, y ahora se estima entre 20 y 30 mil de ingresos de dólares, millones de dólares, del blanqueo capital. Va a aumentar la recaudación como consecuencia del tema del impuesto a las ganancias, que ahora cambió, digamos, la temática que era antes. Vos ganabas 2 millones de pesos y pagabas el 35%. Ahora hay escalas, ¿me entendés? Eso por un lado. Además, la moratoria va a traer aparejado mucho ingreso de dinero, porque evidentemente vos vas a tener 3 meses para pagar la moratoria y te hacen un descuento del 80% del interés en todo lo que sea. O sea que, digamos, que no aprovecha esto, no sé, ya directamente... Bueno, por estas dos cosas, digamos, es que el gobierno se anima a bajar el impuesto país.
digamos, por el impuesto a las ganancias y por esta moratoria. Y además, no te olvides que el impuesto país es un impuesto que traía perjuicio a los dólares de importación, porque vos comprabas un dólar oficial de importación y le tenías que sumar el 17 y pico % del impuesto país, que se te iba prácticamente a un dólar financiero, ¿me entendés? A un dólar contado con liqui o MET. Entonces eso va, además a fin de año, desaparece, según lo que se dijo, porque vos viste que acá generalmente se creaban impuestos transitorios y se quedan a vivir para toda la vida. Tener el impuesto de cheque creado allá por Caballo en la época de Menem, se quedó a vivir, era transitorio, ¿me entiendes? Y bueno, pareciera ser que el impuesto país va a desaparecer a fin de año. Bien, y por último, no tengo mucho más tiempo, lamentablemente, Valeriano, pero a ver, el costo de bajar la inflación ha dejado, digamos, lo ha hecho perder muchas reservas. El Banco Central, este es el costo de bajar la inflación, digamos, como objetivo primordial del gobierno. ¿Esto cuánto aleja la posibilidad del levantamiento del cepo? Yo creo que el cepo se va a levantar con el ingreso de todos estos recursos que te estoy mencionando. El gobierno, ¿vos decís que con el blanqueo? Con el blanqueo, con la moratoria, sí, con todos los... ¿Vos decís que se van a dar condiciones para levantar? Creo que va a haber las condiciones, ya que el Fondo Monetario, como te dije recién, ¿no es cierto?, no mira para otro lado en cuanto a hablar de crédito, y bueno, el gobierno dijo que no va a tomar crédito. Entonces, al decir que no va a tomar crédito, ¿no es cierto?, se supone que con el ingreso de divisas, del blanqueo, de la moratoria y otras cuestiones más, ¿no es cierto?, eso va a generar los recursos necesarios para tratar de salir del cepo cambiario, porque vos tenés que tener un respaldo para salir del cepo, no es cuestión de salir si no tenés los dólares suficientes. ¿Cuánto necesita tener el Banco Central para levantar el cepo? Y entre 10 y 15 mil millones de dólares. Es decir, que por eso vos hablabas de 15 mil millones que ya ya lo considerás como bueno. El gobierno dice que va a recibir, hay sectores que hablan de 20 mil millones de dólares del blanqueo, el gobierno dice 30 mil. Si el gobierno recibe 15 mil, hace una fiesta. ¿Y vos decís que con eso levantan el cepo? Pues me parece que sí. Además lo está haciendo gradualmente, vos fijate el tema de las importaciones, ¿no es cierto?, a pesar de que se dejó casi 30 mil millones de dólares negativo de las importaciones, y este gobierno arregló 20 mil millones de dólares, todavía le quedan 10 mil millones para arreglar. Entonces todo eso le va a venir bien al gobierno. Además, si sube la recaudación como consecuencia de todo esto que yo te dije, es probable de que empiece el gobierno, como lo dijo, a bajar algunos impuestos que son distorsivos, ¿no? Bueno, tendré que convocarte dentro de poco tiempo para ver si se cumple todo esto. Ojalá, porque no te olvides que esto va a ser en septiembre, ¿no? Sí, es ya nomás. Claro, en septiembre. En términos económicos es claro, ya. Claro, por eso digo, en septiembre se vence la moratoria, además digamos el caso de bienes personales, un impuesto que si vos pagás ahora, por 5 años, te ahorra de pagar. Es un beneficio muy grande. Entonces, el que no aprovecha ahora, además, igual que el blanqueo, pues yo tengo plata, pero no la puedo gastar, porque no puedo comprar un auto, no puedo comprar casa, porque está en negro. Sí. Entonces, yo si quiero comprar eso, tengo que blanquearla. Entonces, viene el blanqueo, además con los beneficios que tiene, y además el RIGI, es otro posible ingreso de dólares. Que te convocaré para que hablemos específicamente del RIGI. Bueno, cómo no. Valeriano, como siempre, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos el miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien este domingo. Gracias.